Si ya reiniciaste el contador de tu impresora a cero y cambiaste las almohadillas y crees que ese es el único mantenimiento que requiere tu impresora, estás muy equivocado. Aquí te voy a enseñar qué otras dos piezas te hace falta dar mantenimiento para que no te falle por un largo tiempo, de una manera fácil, fiable y funcional. No importa qué marca sea tu impresora, Epson, Canon, Brother. Tampoco importa si es de cartuchos, como esta Canon que tenemos aquí. O esta Epson, que ya trae el sistema de tinta continuo. El diseño de las impresoras son muy parecidos y hay piezas que el fabricante no puede sustituir y que también requieren un mantenimiento, ya sea por uso o por desgaste. Este es el encoder rotativo, encoder circular o encoder de tiempo. Lo que va a manejar es la entrada y la salida del papel, la velocidad con la que se imprime y también la calidad de impresión. Este viene aunado a lo que es un sensor infrarrojo, el cual le va a mandar lo que son las señales a la tarjeta por medio de estas pequeñas rayas que tiene. Por eso la importancia de que siempre esté bien limpio. Este encoder tiene que estar limpio, no tiene que estar deforme, no tiene que estar sucio, evitar que tenga telarañas. Hay veces que nos hemos encontrado hasta lo que son animales como cucarachas. Todo eso hay que quitarlo, eliminarlo y dejarlo bien limpio el momento que leemos lo que es un servicio de mantenimiento a lo que es la impresora. Ya que este encoder es muy importante, ya que puede ocasionar fallas como que la hoja entre y salga sin imprimir nada, que entre y se regrese. Puede hacer que algunas impresiones salgan bien y otras mal. Mandas a una calidad e imprime bien, mandas a otra calidad e imprime mal. Y no es cuestión de los cabezales, es cuestión de que no está leyendo bien los tiempos de lo que es el encoder. Por eso hay que verificar que esté siempre limpio, que siempre esté bien, sin ninguna deformidad. O hay veces que incluso se llega a despegar. Por eso la importancia de darle lo que es una limpieza únicamente con lo que es un trapo sin ningún tipo de solvente. Únicamente un trapo un poco humedecido, limpiarlo, que el trapo de preferencia no sea abrasivo. Lo limpias con un trapo, lo secas con otro trapo que no suelte pelusa y eso sería todo. Y a lo que es el sensor, de preferencia una sopleteada para evitar que tenga algún tipo de obstrucción o pelusa, telarañas, algo que afecte lo que es, que mida bien lo que son los tiempos. Este sensor lo vamos a encontrar del lado izquierdo de la impresora. Y aunque ustedes no lo lleguen a creer, hemos encontrado encoder que vienen así, de un transparente o de un gris claro, vienen con esta calidad, porque la gente piensa que este sistema de impresoras nada más es echarles tinta y al momento que se bloquean, hacerle lo que es su reset a cero, cambio de almohadillas y ya, y no. Esto es muy importante limpiarlo. Si tú lo limpias continuamente, no tiene que estar con este color. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis y no te toma más de 3 segundos. Y así me apoyas a poder seguir generando más contenidos. Activa la campanita para cuando suba otro video, seas el primero en verlo. Ahora hablaremos de lo que es el encoder lineal o de posicionamiento. Este es el que va a manejar la posición del cabezal y mandar la información a la tarjeta. Va a decir
dónde se encuentra el cabezal y qué es lo que tiene que ir poniendo en la hoja. Por eso la importancia de que este siempre esté limpio, no tenga manchas o marcas como las vemos. Este es muy fácil que se llegue a manchar o se llegue a ensuciar, ya que como está cerca de lo que es el área de limpieza de cabezales, el problema es que puede llegar a estar salpicando. Mientras más trabaja la máquina, más lo va a ir manchando. Al momento que lo mancha, va a dar lo que son fallas, como es el falso atasco de papel. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes meter lo que es una hoja y no te la va a reconocer. Tú puedes estar buscando algún tipo de residuo de documento o algo, pero el problema es que este te puede hacer esa falla porque al momento que tiene aquí lo que es una mancha, ya sea de pintura o ya sea de alguna... Hay veces que por el roce se llegan a pelar. Entonces aquí ya no está bien lo que es las marcas naturales que trae el sensor y ya lo lee mal. Entonces lo que tú es, aunque estés buscando lo que es un pedacito de papel o algo así, dices, este sensor está bien, pero aún así no me deja corregir el error de atasco de papel. Ah, es porque esta mancha lo que hace es que cuando el cabezal camina, lee mal lo que es el código y se regresa. Avanza y se regresa. Avanza y se regresa. Entonces lo marca como un falso atasco de papel, o hay veces que marca el error, pero pues en sí no sabes qué error te está marcando. Únicamente sabes que te prenden los focos, pero no sabes qué es la falla. Precisamente es porque a este encoder no se da lo que es el respectivo mantenimiento. También te puede manejar lo que es una mala impresión, o hay veces que puede encimar lo que son las letras. Eso cambia dependiendo la marca. Eso pasa mucho en lo que son las impresoras Canon. Igual, este encoder, lo único que hay que hacer es limpiarlo con un poco de agua y sin ningún solvente. Este lo vamos a encontrar en la parte trasera del cabezal. Aquí, como están viendo, trae lo que es una pequeña ranura. Ese es el sensor. Y este va dentro de lo que es el sensor. Y es como va a estar mandando lo que es la señal. La importancia de que esté aquí es de que si se llega a salir, otra falla que puede ocasionar es que el cabezal nada más corra de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. Es porque no lo está leyendo, posiblemente se zafó. Cuando se llegue a zafar, aquí viene lo que son los lugares donde tiene que ir. Esta pequeña muesca de aquí, ¿ya vieron cómo lo jalé? Así es como lo sacamos y también así es como lo metemos. Y aquí trae lo que es un pequeño resorte y un pequeño tope donde tiene que introducir la guía. Como les comentaba, este es uno de los que nos hemos encontrado que ya está mal. Aquí está ya pelado y aquí están las manchas, como les dije, están cerca de lo que es el área de limpieza de cabezales. Es muy común esta falla, por eso limpiarlo, pero únicamente hay que limpiarlo con agua. Incluso si está muy sucio, pueden llevarlo directamente a lo que es el lavabo y darle una pequeña limpieza frotándolo muy suavemente con las yemas de los dedos, a modo que se desprenda la tinta. Como la tinta que manejamos es a base de agua, va a ser muy fácil que se disuelva y que se desprenda de lo que es este plástico. Si ustedes vieran esta piececita en lo que es un microscopio, más o menos así se vería. Trae unas pequeñas líneas que son las que lee el sensor. Por eso la importancia de no aplicar ningún solvente, para que ustedes
estas guías naturales no se las borren, ya que lo que es nuestro sensor en óptimas condiciones tiene que estar así, donde no se ve ninguna mancha. Me despido esperando te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale pulgar arriba, y si crees que a alguien más le puede servir, no dudes en compartirlo y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal y ve nuestros demás videos que tenemos para ti.